El Rolls Royce negro se deslizó por las puertas de hierro y se detuvo frente a la mansión. Kessler Vance abrió la puerta, salió y se quedó helado. Un niño pequeño estaba parado justo frente a él, de 7 años. Su cabeza apenas llegaba a su cinturón. Pero esos ojos lo miraban fijamente, sin parpadear, sin inmutarse. El niño no dijo una palabra. Simplemente le tendió un trozo de papel doblado. Kessler Vance, el nombre que hacía que todo Atlantic City contuviera el aliento cada vez que aparecía. La gente bajaba la mirada cuando pasaba a su lado. Las manos de la gente temblaban cuando tenían que hablar con él. Nadie se atrevía a deberle un solo centavo. Y sin embargo, allí estaba, de pie ante un niño que sostenía un trozo de papel arrugado, sin tener idea de qué decir. Lo desdobló. Dentro había un dibujo tosco hecho con lápices de colores. Una mujer con el rostro hundido entre las manos, los hombros temblando, llorando. Y debajo del dibujo, con la letra torcida de un niño que apenas está aprendiendo a escribir, le debes dinero a mi mamá. ¿Por qué? Kessler leyó esas palabras una y otra vez, luego levantó la vista hacia el niño. Él nunca le había debido nada a nadie. Nunca. Esa era su regla inquebrantable. Una regla que se había grabado en sus huesos y en su sangre desde el día en que su madre se derrumbó por trabajar para gente que nunca le pagó. Pero los ojos de este niño eran claros, sin ira, sin resentimiento, solo una simple pregunta esperando una respuesta. Este niño no estaba mintiendo. El pecho de Kessler se oprimió. Si el niño no mentía, entonces significaba que alguien en esta misma casa, la casa que había construido con su sudor y su sangre, le estaba mintiendo. Si esta historia te llegó al corazón, dale a me gusta y compártela para que otros también puedan escucharla. Y si quieres seguir nuestras próximas historias, suscríbete a nuestro canal. Prometemos que no te decepcionaremos. Kessler miró al niño. Su voz se volvió más grave y pesada. ¿Quién es tu madre? ¿Dónde está? No era una pregunta, era una orden, pero Miles no respondió con palabras. El niño simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el área de la cocina trasera de la mansión. Kessler se quedó allí por un segundo, luego dos. Luego lo siguió. Joey Tang, el guardaespaldas más cercano de Kessler, se adelantó de inmediato, con la clara intención de detener al niño. Pero Kessler levantó una mano y le indicó que se detuviera. Joey se detuvo, mirando a su empleador con abierta confusión, pero no se atrevió a preguntar por qué. Caminaron por un largo pasillo cubierto con una alfombra roja. Pasaron junto a costosos cuadros colgados en las paredes. Pasaron junto a puertas de roble pulidas cada día. Luego, el entorno comenzó a cambiar. La alfombra desapareció. Paredes blancas y lisas reemplazaron el papel tapiz estampado. La cálida luz amarilla dio paso al frío de las bombillas fluorescentes. Esta era el área de los sirvientes. La parte de la casa en la que Kessler Vance nunca había puesto un pie en los 3 años que había vivido aquí. Se detuvo en el umbral que conducía a la cocina secundaria y la vio. Una mujer estaba de pie junto al fregadero, con un paño de limpieza en la mano, la espalda ligeramente encorvada mientras se inclinaba para limpiar la encimera. Cabello castaño atado en una coleta baja con algunos mechones sueltos cayendo sobre su frente. Un uniforme gris descolorido, tan viejo que la tela había comenzado a desgastarse en los codos. La mujer levantó la cabeza al oír los pasos, y su rostro palideció en un instante. Señor Vance. Dejó caer el paño y bajó la cabeza rápidamente. Su voz temblaba. Lo siento, no sabía que vendría aquí. Limpiaré todo de inmediato. Por favor, no se enoje. Luego vio a Miles de pie junto a Kessler. Sus ojos se abrieron con alarma. Corrió hacia adelante y jaló al niño detrás de ella, como si protegiera a su hijo de algún peligro invisible. Miles, susurró, su voz llena de miedo y preocupación. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que me esperaras en la cocina. Lo siento, señor Vance. Se volvió hacia Kessler y bajó la cabeza aún más. Mi hijo no debería haberlo molestado. Es solo un niño. No entiende. Por favor, perdónelo. Kessler no dijo nada. Simplemente se quedó allí en silencio, observando. Las manos de esta mujer, ásperas y con callos, agrietadas en las yemas de los dedos,
las uñas cortas sin rastro de esmalte, las manos de alguien que hacía trabajos pesados, su rostro, profundas sombras bajo sus ojos, pómulos ligeramente hundidos, piel pálida privada de la luz del sol, el rostro de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Y sus ojos, marrones, claros, pero llenos de agotamiento, llenos de preocupación, llenos de miedo, pero no miedo de él, miedo de perder su trabajo. Kessler interrumpió sus interminables disculpas con una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí? La mujer levantó la vista, sorprendida por esa pregunta. Dudó. 14 meses, señor. Kessler asintió lentamente. Luego hizo otra pregunta, su voz todavía uniforme, sin subir ni bajar. ¿Y cuánto tiempo le han retenido su salario? La mujer se quedó inmóvil. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Volvió a bajar la cabeza, mirando al suelo como si intentara encontrar la respuesta allí. El silencio se prolongó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces una voz habló, no la de la mujer, la del niño que estaba detrás de ella. 5 meses. Miles dio un paso adelante y se paró junto a su madre, con los ojos fijos directamente en Kessler. A mi madre no le han pagado durante 5 meses. Meredith se giró bruscamente hacia su hijo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Miles, susurró, su voz llena de preocupación y reproche. ¿Por qué dirías eso? Pero Miles no retrocedió. Se mantuvo firme, con los hombros rectos, la barbilla ligeramente levantada. 7 años, pero de pie allí como un hombre adulto en miniatura. Esa es la verdad, mamá, dijo el niño, su voz pequeña pero clara. Me dijiste que no debo mentir, así que no estoy mintiendo. Kessler se quedó allí, inmóvil como una estatua. 5 meses de salarios no pagados. Dentro de su casa, bajo el mismo techo en el que vivía, había comido cenas preparadas en esta cocina. Había usado trajes lavados y planchados por la gente que trabajaba aquí. Había caminado sobre suelos fregados y limpios todos los días. Y no había sabido que a las personas que hacían todo eso no se les había pagado un solo centavo durante 5 meses. Su pecho se oprimió de nuevo, esta vez con más fuerza. Kessler se giró para mirar a Miles. El niño todavía estaba allí, mirándolo fijamente, sin parpadear, sin miedo, exactamente como en el momento en que le entregó ese dibujo en el estacionamiento. Y en la mente de Kessler, una pregunta comenzó a tomar forma. Si este niño se atrevía a pararse frente a él, a hacer las preguntas que nadie en todo Atlantic City se atrevería a hacer, entonces, ¿qué más estaba tratando de decir? ¿Cuántas otras cosas estaban sucediendo dentro de esta casa de las que él no sabía absolutamente nada? Kessler miró a la mujer que estaba ante él. Ella seguía allí, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba de las manos. Él preguntó, con voz lenta pero clara, ¿por qué no le dijiste a nadie? ¿Por qué no hablaste cuando no te pagaron durante 5 meses? Meredith negó con la cabeza, sus ojos todavía fijos en el suelo. No quería causar problemas, señor. Solo necesito este trabajo. Con que se me permita trabajar es suficiente. Kessler guardó silencio por un momento. Luego hizo otra pregunta. Pero, ¿por qué no renunciaste? 5 meses sin paga. Podrías haber encontrado otro trabajo. ¿Por qué te quedaste? Meredith levantó la cabeza y lo miró por un breve segundo. Luego la bajó de nuevo. Sus labios se separaron como si estuviera sopesando si debía hablar. Luego respondió, su voz tan baja que Kessler tuvo que inclinarse para escucharla con claridad. Mi esposo murió hace 2 años. Fue un accidente mientras trabajaba en una obra de construcción. Estuvo en el hospital durante 3 semanas antes de fallecer. Dejó una deuda médica que todavía no he terminado de pagar. Se detuvo y respiró hondo, como si intentara reprimir algo que subía dolorosamente por su pecho. Necesito este trabajo para pagar la deuda, y no hay ningún otro lugar que me contrate sin pedir papeles completos. No tengo muchas opciones, señor. Kessler se quedó allí en silencio. Miró a la mujer frente a él como si estuviera viendo algo que había olvidado hace mucho tiempo. Impotencia, resignación, la silenciosa aceptación del destino
sin atreverse a luchar por miedo a perder lo poco que quedaba. Estaba a punto de preguntar más cuando escuchó unos pequeños pasos. Miles salió de detrás de su madre. El niño no dijo una palabra. Simplemente metió la mano en el bolsillo del viejo abrigo que llevaba, un abrigo demasiado grande para su pequeño cuerpo, probablemente algo que le habían heredado. Sacó un trozo de papel arrugado, doblado en 4, las esquinas dobladas y gastadas. El niño le tendió el papel a Kessler, con voz tranquila. Tomé esto de la basura. Mamá lo tiró porque no quería que lo viera. Pero lo vi de todos modos. Meredith se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. Miró el papel en la mano de Kessler, luego a su hijo, y el color se le fue del rostro. Miles, susurró, ¿de dónde sacaste eso? Pero Kessler ya había desdoblado el papel. Lo leyó. Un aviso de desalojo. La destinataria era Meredith Cole. La dirección era un apartamento en un barrio obrero en la parte sur de Atlantic City. El motivo eran 3 meses de alquiler impago. El plazo para irse era de 72 horas a partir de la fecha de la firma. Kessler miró la fecha al final de la página. El papel había sido firmado hacía 2 días, lo que significaba que el plazo vencía mañana. Levantó la cabeza y miró a Meredith. La mujer estaba allí, con el rostro tan blanco como el papel en su mano. Dio un paso adelante y extendió la mano hacia él, tratando de arrebatárselo. Miles, dijo con la voz temblorosa, ¿por qué tomaste esto? Esto no es asunto tuyo. Pero Miles no retrocedió. Se quedó allí mirando a su madre, su expresión extrañamente tranquila para un niño de 7 años. No deberías ocultarme cosas, mamá, dijo el niño, su pequeña voz clara en cada palabra. Ya no soy un bebé. Sé que estamos a punto de quedarnos sin casa. Lloras todas las noches cuando crees que estoy dormido. Pero no estoy dormido. Lo oigo todo. Meredith se quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no levantó la mano para secárselas. Simplemente se quedó allí mirando a su hijo, sus labios apretados con fuerza, como si intentara no romper en sollozos. Kessler miró a la madre y al niño. La mujer intentaba contener las lágrimas. El niño estaba de pie con la espalda recta, los hombros cuadrados, la barbilla levantada. 7 años, pero de pie allí como un hombrecito. Un hombrecito que se había visto obligado a crecer demasiado pronto porque la vida nunca le había dado permiso para seguir siendo un niño. Kessler dobló el papel con cuidado y luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Miró a Meredith, su voz plana, sin subidas, sin bajadas, sin rastro de emoción extra. Espera aquí, no te vayas a ninguna parte. Luego se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran más rápidos ahora, más duros, resonando en el suelo de baldosas del pasillo que conducía de regreso a la parte principal de la mansión. Joey Tang estaba de pie al final del pasillo. En el momento en que vio venir a su jefe, inmediatamente se puso a su lado, pero Kessler caminaba demasiado rápido. Joey tuvo que empezar a correr un poco para mantenerse a su ritmo. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, pero Joey vio algo en el rostro de su empleador, algo que rara vez veía. No era ira, no era frialdad, sino determinación. El tipo de determinación que Kessler Vance solo mostraba cuando alguien había cruzado una línea que él mismo había trazado y que nunca permitía que nadie tocara. Kessler entró en su oficina privada. La puerta de roble se cerró detrás de él con un clic seco y hueco. No se sentó. Se quedó de pie junto a su escritorio, sacó su teléfono y marcó un número. 2 timbres. Una voz respondió al otro lado. Señor Vance, ¿ocurre algo, señor? Kessler habló con el mismo tono uniforme que un hombre usaría al leer una lista de la compra. Necesito que investigues al dueño de un edificio de alquiler en la parte sur de la ciudad. Le dio la dirección. Luego, detén todos los procedimientos de desalojo en curso contra una inquilina llamada Meredith Cole. Inmediatamente. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Señor, ¿puedo preguntar por qué? Intervenir en un proceso legal de terceros requiere fundamentos claros. Kessler miró por la ventana, donde la costa de Atlantic City se extendía bajo la luz del atardecer como una tela de color gris plateado. No necesitas saber por qué. Te encargarás de esto en una hora.
No me importa cómo lo hagas. Terminó la llamada sin esperar una respuesta. Dejó el teléfono sobre el escritorio. Kessler permaneció allí unos segundos más, con los ojos todavía fijos en el mar, pero su mente estaba en otro lugar. 5 meses sin paga. 72 horas antes de ser arrojada a la calle. Un niño de 7 años obligado a hurgar en un cubo de basura para encontrar la verdad que su madre había intentado ocultarle. Todo había sucedido bajo su techo y él no había sabido nada. Presionó el botón del intercomunicador en el escritorio. Envía a Garrett Hollis aquí, ahora mismo. Menos de 2 minutos después, la puerta de la oficina se abrió. Garrett Hollis entró con la misma compostura profesional que siempre mostraba. Espalda recta, rostro tranquilo, manos entrelazadas detrás de él. Un mayordomo perfecto. Un hombre en quien Kessler había confiado el funcionamiento de esta casa durante los últimos 3 años. Me mandó llamar, señor Vance. Kessler no lo invitó a sentarse. Él tampoco se sentó. Simplemente se quedó allí, apoyado contra el borde del escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos fijos directamente en Garrett. ¿Quién se encarga de la nómina del personal doméstico en esta casa? Garrett parpadeó, solo una vez, muy rápido, pero Kessler lo vio. La señora Vance asumió esa responsabilidad hace 2 años, señor, respondió Garrett, su voz todavía suave y uniforme. Dijo que usted había aceptado que ella administrara los gastos del hogar, incluidos los salarios del personal. Kessler no parpadeó. Yo nunca dije eso. Silencio. Garrett permaneció de pie, con el rostro todavía compuesto, pero Kessler vio el movimiento en su garganta. Estaba tragando saliva. La primera señal de pérdida de control. Kessler preguntó de nuevo. Su voz bajó un tono. ¿Cuántas personas en esta casa están actualmente sin recibir su salario? Garrett vaciló. Por primera vez en 3 años, Kessler vio a este hombre vacilar. No sé el número exacto, señor. La señora Vance supervisa directamente esa área. Yo solo gestiono la coordinación diaria del trabajo. Kessler no dijo nada. Simplemente se enderezó del escritorio y comenzó a caminar hacia Garrett. Un paso a la vez, lento, medido, como si contara un ritmo. Cada pisada resonaba en el suelo de madera como el sonido de un reloj dando la hora. Garrett se quedó quieto y no retrocedió, pero Kessler vio cómo se tensaban sus hombros. Kessler se detuvo a un brazo de distancia de él, lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas gotas de sudor que comenzaban a acumularse en la frente del mayordomo. Habló con una voz tan baja que era casi un susurro, pero esa suavidad era más aterradora que cualquier grito. Te lo preguntaré una vez más. ¿Cuántas personas? Garrett bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron, como si de repente se le hubiera ido el aire. 7 personas, señor, dijo, un ligero temblor recorriendo su voz. Un total de 7 personas no han recibido su paga. Kessler se quedó allí, con el rostro ilegible. 7 personas. 7 seres humanos trabajando en su casa todos los días, limpiando la habitación donde dormía, cocinando la comida que comía, lavando la ropa que vestía, cuidando el jardín que miraba cada mañana. Y no les habían pagado. Dentro de su casa, bajo el techo que le pertenecía, justo frente a él, y no lo había sabido porque alguien le había mentido. Alguien en quien había confiado. Kessler se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, con los ojos en el mar. Habló sin volverse, su voz todavía nivelada y controlada. Tráeme una lista. Cada nombre, cada cantidad adeudada, cuánto tiempo lleva cada persona sin cobrar, en una hora. Sí, señor, respondió Garrett, su voz más áspera ahora. ¿Hay algo más, señor? Kessler no respondió. Simplemente se quedó allí en silencio, mirando el agua. Garrett entendió eso como el final. Bajó la cabeza, se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus pasos eran apresurados ahora, como si estuviera huyendo de algo. La puerta se cerró detrás de él. Kessler permaneció donde estaba, solo en la vasta habitación. Su mano se deslizó en el bolsillo de su chaqueta y tocó el papel arrugado que el niño de 7 años le había dado. El aviso de desalojo. El plazo final era mañana.
Sacó el papel y lo miró una vez más. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón de su escritorio. 7 personas, y una de ellas estaba a punto de ser arrojada a la calle mañana, mientras su esposa estaba en algún otro lugar de esta casa, quizás preparándose para una velada con sus amigas. Kessler cerró los ojos y respiró hondo y profundo. Luego los abrió de nuevo, y en esos ojos grises y fríos, algo ardía, en silencio, pero con fiereza. Esa misma noche, cuando la mansión se había sumido en el silencio, Kessler llamó a Joey Tang a su oficina. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara de escritorio. Su pálida luz dorada se derramaba sobre la superficie de roble y dejaba el resto del espacio en una neblina de sombras. Kessler se sentó detrás del escritorio, con las manos entrelazadas frente a él. Joey estaba de pie frente a él, esperando. «Necesito que hagas algo», dijo Kessler, su voz baja. «Investiga cada transacción financiera que la señora Vance ha hecho en los últimos 6 meses. Todo. No te pierdas nada». Joey se quedó quieto por un segundo. Luego preguntó, con tono cuidadoso, «¿Incluyendo a la señora Vance, señor?» Kessler asintió. No explicó. No dijo una palabra más. Joey entendió eso como el final de la conversación. Bajó la cabeza, se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Kessler se quedó sentado solo en la oscuridad, con los ojos fijos en el espacio vacío frente a él. Pasaron 2 días en los que Kessler vivió en la casa como si todo fuera normal. Desayunó con Priscilla. Asintió cuando ella habló sobre el té de la tarde con sus amigas. La vio salir con un vestido caro y tacones de 10 centímetros. Durante 2 días observó y esperó. Luego, en la tarde del tercer día, Joey Tang regresó. Entró en la oficina con un maletín de cuero negro. Sin necesidad de ser invitado, colocó el maletín sobre el escritorio y comenzó a sacar cosas una por una. «He revisado cada cuenta vinculada a la señora Vance», dijo Joey, su tono uniforme, como si estuviera leyendo un informe. «Ha habido muchas transacciones inusuales, dinero transferido a cuentas sin un origen claro. Grandes retiros de efectivo realizados regularmente cada semana, generalmente los jueves o viernes». Kessler no reaccionó. Simplemente se quedó sentado, con los ojos en Joey, esperando. «¿A dónde fue el dinero?», preguntó. Joey dudó por un segundo. Luego sacó una pila de fotografías del maletín, las colocó sobre el escritorio y las giró hacia Kessler. Estas fueron tomadas de cámaras de seguridad. Kessler bajó la vista. La primera fotografía mostraba a una mujer sentada en una mesa de cartas dentro de un casino. Cabello negro, no rubio. Gafas oscuras que cubrían la mitad de su rostro. Un vestido sencillo, no la ropa de diseñador que solía usar. Pero Kessler la reconoció. Esa postura, esa inclinación de la cabeza, esa forma de sostener las cartas. Pasó a la siguiente fotografía. La misma mujer desde un ángulo diferente, un poco más claro. Luego la siguiente y la siguiente. Cada fotografía era como una pieza de un rompecabezas. Y cuando las piezas se juntaron, formaron una imagen que Kessler no quería ver, pero que se vio obligado a enfrentar. Joey habló de nuevo, su voz más baja ahora. «Este casino es su sucursal del sur, la que rara vez visita. La señora Vance va allí regularmente con un nombre falso. Es una invitada VIP, pero nadie sabe que es su esposa porque se disfraza». Kessler dejó las fotografías. Su mano descansaba plana sobre el escritorio. Sus dedos se curvaron ligeramente como si estuviera conteniendo algo. «¿Qué más?», preguntó. Joey tragó saliva. Sacó otra pila de documentos y los colocó sobre el escritorio. «La señora Vance le debe al casino una gran cantidad de dinero, una cantidad muy grande, porque es una VIP anónima. Y porque...» Joey vaciló. «¿Por qué qué?». «Porque el gerente de ese casino descubrió su verdadera identidad, pero no se atrevió a exigir el pago. Le tenía miedo a usted. Así que dejó que la deuda siguiera allí, esperando». Kessler cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Luego los abrió y miró a Joey. «¿Hay algo más?». Joey dudó de nuevo, esta vez más tiempo.
Luego sacó la última pila, un fajo de mensajes impresos en papel blanco. La señora Vance ha estado enviando dinero regularmente a un hombre llamado Derek Shaw una vez al mes. No es una cantidad pequeña. Kessler miró los mensajes impresos. No los tomó para leerlos. Solo los miró como si estuviera viendo una serpiente enroscada sobre su escritorio. ¿Quién es Derek Shaw? Un hombre del pasado de la señora Vance, respondió Joey. Tiene cosas, viejos secretos, y los está usando para presionarla. La señora Vance le paga para que guarde silencio. El silencio se prolongó. Joey se quedó allí sin atreverse a moverse, esperando la reacción de su empleador. Pero Kessler no dijo nada. Simplemente se quedó sentado, con los ojos fijos en el espacio vacío, como si estuviera procesando cada pieza de información y encajándola en su lugar correcto en su mente. «Puedes irte», dijo Kessler. «Deja todos los documentos aquí». Joey asintió, se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él y Kessler se quedó solo en la oscura oficina. No encendió más luces. Simplemente permaneció allí en la oscuridad, con los ojos en la ventana donde el mar nocturno de Atlantic City se extendía como una línea negra interminable. No estaba sorprendido, no realmente sorprendido. Su matrimonio con Priscilla nunca había sido por amor. Él lo sabía, ella también lo sabía. Había sido un arreglo, un acuerdo entre dos personas que necesitaban algo la una de la otra. Ella necesitaba dinero, estatus, protección. Él necesitaba una esposa que encajara con la imagen, una mujer que supiera cómo aparecer donde tenía que aparecer y decir lo que tenía que decir. Nunca hubo amor, pero había reglas, y ella acababa de romperlas. No por el juego, no por los secretos que involucraban a Derek Shaw, sino porque se había atrevido a tocar lo único en lo que él nunca cedía, los salarios de las personas que trabajaban para él. Kessler miró su propia mano, descansando sobre el pulido escritorio de roble. Una mano que una vez fue endurecida por el trabajo, ahora suave por demasiados años sin trabajo duro. Pero todavía recordaba. Recordaba cómo se sentían esos días. Los días en que su madre llegaba a casa con las manos agrietadas y la espalda encorvada por el agotamiento. Los días en que esperaba salarios que nunca llegaban. Los días en que se prometió a sí mismo que si alguien trabajaba para él, nunca dejaría que sufrieran de esa manera. Y Priscilla casi lo había hecho traicionar esa promesa. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Joey todavía estaba en el pasillo, esperando, como si hubiera sabido que su jefe lo llamaría de nuevo. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Joey. Kessler guardó silencio por un momento. Luego habló, su voz lenta, como si sopesara cada palabra. «Todavía no. Quiero darle una oportunidad». Joey lo miró, la confusión escrita claramente en su rostro. «¿Una oportunidad, señor?» Kessler asintió. «Si admite lo que ha hecho, las cosas serán diferentes. Si sigue mintiendo...» No terminó la frase, pero Joey no lo necesitó. Los fríos ojos grises de su jefe ya habían dicho el resto. No había ira en ellos, ni dolor, solo el frío cálculo de un hombre que ya había tomado su decisión y simplemente esperaba el momento adecuado para llevarla a cabo. La noche siguiente, Kessler bajó al comedor a las 7 en punto, como siempre. La habitación era vasta, con una larga mesa puesta para 12 personas. Sin embargo, solo había 2 personas allí, una en cada extremo, una frente a la otra. Priscilla ya estaba sentada en su lugar. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño pulcro, dejando al descubierto la pálida línea de su cuello y los pendientes de diamantes que brillaban en sus orejas. Su vestido negro se ceñía elegantemente a su cuerpo, como si se estuviera preparando para una fiesta formal en lugar de una cena familiar. Una sonrisa social perfecta se dibujó en sus labios cuando vio entrar a su esposo. «Estás en casa», dijo suavemente. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy?» Kessler retiró su silla y se sentó, colocando la servilleta sobre su regazo. «Bien», respondió secamente. Un sirviente trajo la comida. Filete, puré de papas, espárragos a la parrilla, la cena estándar en esta casa. Priscilla comenzó a cortar su carne, sus movimientos suaves y gráciles.
pulidos por años de aprender a ser una dama de la alta sociedad. El sonido del cuchillo y el tenedor tocando la porcelana se elevaba constantemente en la silenciosa habitación. No había música ni risas, solo dos personas sentadas una frente a la otra, como extraños compartiendo la misma comida. Kessler cortó un trozo de filete, se lo llevó a la boca y masticó lentamente. Luego dejó el cuchillo y el tenedor y miró a su esposa. Oí que pudo haber un problema con los salarios del personal en la casa, dijo, su tono tan ordinario como si estuviera preguntando por el clima. ¿Sabes algo al respecto? Priscilla no dejó de moverse. Siguió cortando su carne, con los ojos todavía bajos en su plato. ¿Qué problema?, preguntó, sonando lo suficientemente sorprendida. No he oído a nadie decir una palabra. Kessler la observó, sin parpadear una vez, sin la más mínima pausa. Sus manos sostenían los cubiertos con firmeza. El ritmo de su corte se mantuvo suave y uniforme, como si su pregunta no contuviera nada por lo que preocuparse. Algunos de ellos dicen que no les han pagado durante varios meses, continuó Kessler. Quería preguntarte porque tú eres la que está a cargo de esto. Priscilla levantó la cabeza y se encogió de hombros ligeramente, un gesto elegante que había practicado hasta que fue impecable. Garrett debe haber sido descuidado, dijo con calma. Sabes lo difícil que es encontrar un buen mayordomo. Prometen de todo. Luego terminan siendo descuidados con una cosa u otra. Hablaré con él. Cuando terminó de hablar, simplemente siguió comiendo como si el tema estuviera cerrado. Kessler miró a su esposa. Observó la forma en que sostenía el cuchillo. Observó la forma en que se llevaba el tenedor a la boca. Observó la forma en que masticaba, tragaba y luego tomaba un sorbo de vino tinto. Ni un rastro de incomodidad, ni un rastro de culpa. Como si 7 personas sin cobrar durante meses pertenecieran a otro mundo y no tuvieran nada que ver con ella. ¿Necesitas que alguien revise los registros?, preguntó Kessler, su voz todavía uniforme. Puedo hacer que alguien revise todo si estás ocupada. Priscilla dejó el cuchillo y el tenedor y miró a su esposo con una suave sonrisa en los labios. Cariño, dijo dulcemente, te ocupas de tantas cosas importantes todos los días. Grandes decisiones, reuniones tensas, cifras que valen millones de dólares. ¿Por qué preocuparse por pequeños asuntos domésticos? Yo me encargaré. No te preocupes. Extendió una mano sobre la mesa y tocó ligeramente la mano de Kessler. Un gesto calculado de afecto medido hasta la última fracción de pulgada. Puedes relajarte, dijo. Hablaré con Garrett mañana. Todo se solucionará. Kessler miró a los ojos de su esposa, ojos azules claros sin el más mínimo temblor. Los ojos de alguien que miente sin sentir una pizca de culpa. Los ojos de alguien que había mentido tantas veces que ya no sabía la diferencia entre la verdad y la falsedad. Y lo vio claramente, tan claro como la luz del día. Ella no tenía intención de cambiar. No tenía intención de confesar. Seguiría mintiendo, seguiría ocultando cosas, seguiría tomando lo que no le pertenecía. Y cuando la acorralaran, culparía a otra persona. A Garrett o a cualquier otra persona que pudiera ser ofrecida como sacrificio. Kessler asintió lentamente. Está bien, dijo suavemente. Confío en ti. Priscilla sonrió, y un destello de satisfacción pasó por su rostro impecable. Volvió a tomar el cuchillo y el tenedor, y reanudó su comida como si nada hubiera pasado. Como si acabara de pasar una pequeña prueba, y ahora pudiera disfrutar del resto de la noche en paz. La cena terminó en silencio. Priscilla se limpió la boca con la servilleta, se levantó y se alisó el vestido. Voy a reunirme con unas amigas esta noche, dijo, sin mirar a su esposo. Probablemente llegaré tarde a casa. No me esperes despierto. Se alejó, sus tacones golpeando el suelo de mármol con un ritmo confiado. Los pasos de una mujer que creía que lo había ocultado todo perfectamente. Kessler permaneció sentado solo en el vasto comedor. Observó la figura de su esposa desaparecer por la puerta. Luego miró el plato que tenía delante. La mitad del filete todavía estaba allí. Las papas se habían enfriado. La copa de vino estaba todavía casi llena. Una última oportunidad.
Le había dado una última oportunidad, y ella la había desaprovechado sin siquiera saberlo. Kessler se levantó de su silla y salió del comedor. No estaba enojado, no estaba herido, solo sentía una extraña quietud. La quietud de un hombre que había tomado su decisión y no tenía nada más sobre lo que dudar. Esa noche, Kessler no pudo dormir. Se sentó en su estudio privado con las luces apagadas. La única iluminación provenía de la luz de la luna que se colaba por la ventana y dejaba vetas plateadas en el suelo de madera. La mansión estaba en silencio. Priscilla aún no había regresado de su velada con amigas. O tal vez estaba en el casino, bajo un cabello negro que no era suyo y gafas oscuras, apostando dinero que no le pertenecía. A Kessler no le importaba. Se sentó allí, mirando el mar nocturno a través de la amplia ventana de cristal, y dejó que los recuerdos vinieran sin ser invitados. 10 años, una pequeña casa en un barrio obrero en las afueras de Atlantic City, paredes húmedas de moho, un techo que goteaba cuando llovía, ventanas que no cerraban bien y dejaban que el viento frío se colara cada noche de invierno. Pero su madre siempre intentaba mantenerla limpia, siempre intentaba que se sintiera como un hogar. Helen Vance, ese era el nombre de su madre. Una mujer pequeña con manos ásperas y callosas, y una sonrisa que nunca se desvanecía por muy dura que fuera la vida. Trabajaba como ama de llaves para una familia rica en el centro de la ciudad, una gran mansión con dueños que vestían ropa cara y conducían coches de lujo. Su madre salía de casa cuando aún estaba oscuro, cuando Kessler todavía dormía. Regresaba tarde por la noche, mucho después de que el niño ya se hubiera dormido. Había días en que Kessler sabía que ella había regresado solo por el olor a lejía que aún se aferraba a sus manos cuando se inclinaba para besarle la frente a medianoche. El olor a productos químicos, el olor a trabajo, el olor a sacrificio silencioso. Sus manos estaban endurecidas de fregar. Le dolía la espalda de estar de pie demasiadas horas. Se le hinchaban los pies de caminar constantemente por la enorme casa de otra persona. Pero nunca se quejó, ni una sola vez. Le prometieron pagarle a fin de mes. Ella esperó. Llegó el fin de mes y le dijeron que la próxima semana. Llegó la próxima semana y le dijeron que el próximo mes. Llegó el próximo mes y le dijeron que había habido un pequeño problema con el banco, así que tenía que esperar un poco más. Siguió esperando, siguió yendo a trabajar todos los días, siguió fregando esos suelos relucientes, siguió lavando y planchando ropa cara, siguió cocinando comidas lujosas que nunca le permitieron probar. No se atrevía a exigir lo que se le debía. Tenía miedo de perder su trabajo, miedo de no tener dinero para comprar comida para su hijo, miedo de no poder pagar el alquiler de esa pequeña casa húmeda que, a pesar de todo, seguía siendo un hogar. Así que se quedó en silencio y esperó. Kessler tenía 12 años cuando sonó el teléfono una tarde de invierno. Lo cogió y escuchó la voz de su madre al otro lado de la línea, débil pero tratando de sonar tranquila como siempre. «Hijo mío», dijo, «estoy en el hospital, no te preocupes, solo estoy un poco cansada. Vine en autobús porque no quería molestar a nadie». Kessler se quedó en esa cocina fría agarrando el auricular del teléfono con tanta fuerza que le dolían los dedos y sintió que algo dentro de él comenzaba a romperse. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, «voy para allá ahora mismo». «No, cariño», respondió ella, su voz ligera como un suspiro. «Pronto estaré en casa. Pero, ¿me prometes una cosa?» El niño de 12 años se quedó allí, con las lágrimas corriendo por su rostro antes de que se diera cuenta. «Sí, lo prometo. Nunca te conviertas en gente como ellos», dijo, y de repente su voz se volvió más clara, como si estuviera reuniendo hasta la última pizca de fuerza que le quedaba para estas palabras. «El tipo de gente que toma el trabajo de otros y nunca lo paga. Nunca le hagas eso a nadie. Prométemelo». «Lo prometo», dijo Kessler, con la voz quebrada. «Lo prometo, mamá». 3 días después, su madre se había ido. Kessler abrió los ojos y volvió al presente. El estudio seguía oscuro. El mar seguía negro en la distancia. La luz de la luna seguía proyectando bandas plateadas en el suelo. Miró su propia mano,
la mano que descansaba en el brazo de la silla, la mano que una vez fue áspera y endurecida como la de su madre cuando tuvo que hacer lo que fuera para sobrevivir después de su muerte. Una mano que ahora era suave porque habían pasado demasiados años desde que necesitó trabajar con ella de esa manera. Pero todavía recordaba. Recordaba la sensación de la piel agrietada. Recordaba la sensación de un cuerpo agotado después de un largo día. Recordaba la sensación de esperar sin esperanza. Se levantó y caminó hacia la ventana. El mar seguía moviéndose en la distancia, con su ritmo constante, como si nada hubiera cambiado en todos esos años. Había construido todo desde la nada. Había hecho cosas fuera de la ley para reclamar la posición que ocupaba hoy. Se había convertido en un hombre que todo Atlantic City respetaba y temía. Pero nunca había dejado de pagar a la gente que trabajaba para él. Ni una sola vez, ni una sola vez, ni un solo dólar. Esa era la línea que nunca había cruzado. La promesa que había mantenido durante más de 20 años. Y alguien en esta casa casi lo había hecho traicionar esa promesa. Alguien en quien una vez había confiado. Kessler se apartó de la ventana y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran firmes. Sus ojos eran fríos. Esa persona iba a pagar. 3 días después, a última hora de la tarde, la seguridad de la puerta de la mansión llamó para informar que un hombre extraño exigía ver a la señora de la casa. Dijo que tenía algo importante que discutir en persona y que no podía ser transmitido a través de nadie más. Joey Tang recibió el mensaje y salió a la puerta para evaluar la situación. El hombre que estaba fuera de las puertas de hierro parecía tener unos 40 años. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel que brillaba bajo el sol de la tarde. Llevaba un traje gris que a primera vista parecía respetable, pero cualquiera con un ojo agudo habría notado la tela barata y las costuras desiguales. Sus zapatos de cuero eran viejos pero cuidadosamente pulidos, tratando de ocultar los rasguños. Y la sonrisa en sus labios, había algo astuto en ella, como si guardara un secreto que sabía que otras personas tendrían que pagar caro para comprar. ¿Quién eres?, preguntó Joey, su tono indiferente y frío. Derek Shaw, respondió el hombre con confianza. Soy un viejo amigo de la señora Vance. Nos conocemos desde hace muchos años. Tengo un asunto privado que necesito discutir con ella. Es muy importante. La señora Vance no recibe visitantes sin previo aviso, respondió Joey. Puedes dejar un mensaje. Derek inclinó la cabeza y la sonrisa en sus labios se ensanchó un poco. Me temo que este no es el tipo de mensaje que se puede dejar con un sirviente, dijo, su voz teñida de burla. Dile que si no se reúne conmigo hoy, pediré ver a su esposo. Tengo bastantes cosas interesantes que contar. Estoy seguro de que estaría muy interesado en escucharlas. Joey no reaccionó. Su rostro permaneció frío como la piedra. Solo miró a Derek por un momento. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar sin decir una palabra más. 5 minutos después, Joey estaba en la oficina de Kessler e informó de todo. Kessler se sentó detrás de su escritorio, escuchó y permaneció en silencio por un momento. Derek Shaw, murmuró el nombre como si lo saboreara en su lengua. Déjalo entrar, dijo Kessler, su voz uniforme, pero tráelo a mí, no a mi esposa. Joey asintió y se dio la vuelta para irse. 10 minutos después, Derek Shaw fue escoltado a la gran sala de estar de la mansión. Caminaba con un aire de confianza, sus ojos recorriendo las pinturas en las paredes, los muebles caros, los pequeños detalles que revelaban una riqueza mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Estaba calculando, midiendo cuánto podría exprimir de este lugar. Luego entró en la habitación y se detuvo en seco. No era Priscilla quien lo esperaba. Era un hombre sentado en un sillón de cuero negro, una pierna cruzada sobre la otra, una mano descansando en el brazo del sillón, un rostro frío con ojos de acero gris mirándolo directamente. Derek tragó saliva y trató de calmarse. Había conocido a gente rica antes. Sabía cómo tratar con ellos. Ser rico no significaba ser peligroso, o al menos eso era lo que había pensado. Usted es el esposo de Priscilla, dijo Derek, forzando una sonrisa educada. Es un placer conocerlo.
Soy Derek Shaw, un viejo amigo de su esposa. Nos conocíamos antes de que se casara. Kessler no respondió. No se levantó para estrecharle la mano. No lo invitó a sentarse. Solo se quedó allí en silencio mirando a Derek como si estuviera mirando a un insecto que acababa de entrar en su casa. Derek sintió un destello de inquietud, pero había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Continuó hablando en círculos. La verdad es que estoy aquí por algunos asuntos pendientes entre Priscilla y yo, ciertos arreglos que nunca se completaron. Ella me prometió algunas cosas y creo que ha llegado el momento de que esas promesas se cumplan. No es que quiera causar problemas, pero ya sabe cómo es en los negocios. Una promesa es una promesa. Kessler permaneció en silencio. Esos ojos grises no parpadearon, no dejaron el rostro de Derek ni por un segundo. Derek comenzó a sudar. La habitación no estaba caliente en absoluto, pero sentía como si estuviera bajo el resplandor de las luces del escenario. Solo quiero lo que es mío, continuó, su voz comenzando a perder la confianza que había tenido al principio. Priscilla y yo tenemos un pasado. Hay secretos. No quiero dificultar las cosas para nadie, pero si ella no cumple su palabra, me veré obligado a encontrar otra forma de proteger mis intereses. Silencio. Más largo ahora, más pesado ahora. Entonces Kessler habló por primera vez desde que Derek había entrado en la habitación. Está presionando a mi esposa. Su voz era suave, sin rastro de emoción, como si estuviera preguntando por el clima. Derek tartamudeó. No, no es presión, solo un recordatorio de una obligación. No tengo malas intenciones. Kessler asintió lentamente, como si estuviera empezando a entender algo. No dijo una palabra más. Simplemente levantó una mano en una pequeña señal. La puerta del lado derecho de la habitación se abrió. Entraron dos guardaespaldas, altos, de hombros anchos, inexpresivos. Tomaron sus lugares a cada lado de Derek sin decir una palabra, pero su presencia decía todo lo que necesitaba ser dicho. Derek miró a su alrededor y, por primera vez, comprendió cuán catastrófico había sido su error. Este no era un hombre de negocios rico ordinario. Este no era un esposo que pudiera ser amenazado con los secretos de su esposa. Había entrado directamente en la guarida de una bestia que ni siquiera sabía que existía. Kessler se levantó y caminó hacia Derek. Cada paso era lento, medido, resonando en el suelo de mármol. Se detuvo a un brazo de distancia y miró directamente a los ojos de Derek. «Deberías irte de Atlantic City», dijo Kessler, su voz suave como el viento que pasa, «esta noche, y te aconsejo que no vuelvas, nunca». Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Derek se quedó allí, con el rostro sin color, los pies clavados en el suelo. Los dos guardaespaldas se acercaron, uno a cada lado de él. «Por aquí, señor», dijo uno de ellos, su voz educada pero sin dejar lugar a la negativa. Derek fue escoltado hasta la puerta. No dijo una palabra más. No se atrevió a mirar atrás. No se atrevió a hacer una sola pregunta. Simplemente caminó, tratando de evitar que sus piernas temblaran, tratando de no derrumbarse antes de pasar las puertas. Y después de esa noche, Derek Shaw se fue de Atlantic City. No dejó ninguna dirección. No contactó a nadie. Nunca más apareció. Nadie supo a dónde fue. Y nadie preguntó. Inmediatamente después de que Derek Shaw se fuera de Atlantic City, Kessler volvió al asunto pendiente que aún quedaba. Llamó a su abogado privado, y la respuesta llegó en menos de una hora. «El procedimiento de desalojo ha sido cancelado, señor». La voz del abogado por teléfono transmitía la tranquila satisfacción de un hombre que acababa de completar su tarea. El dueño del edificio aceptó retirar la demanda. También acordó no volver a molestar a la inquilina. Todo se ha resuelto sin problemas. Kessler no pidió detalles. No necesitaba saber qué había dicho el abogado, qué había hecho o qué método había utilizado para que un propietario codicioso se volviera generoso de repente. Solo necesitaba el resultado, y ahora lo tenía. Terminó la llamada y luego presionó el botón del intercomunicador en su escritorio. «Envía a Meredith Cole a mi oficina». 5 minutos después, hubo un suave golpe en la puerta. «Adelante».
La puerta se abrió. Meredith entró, tensa como un alambre demasiado tirante. Llevaba el mismo uniforme gris familiar, el cabello todavía recogido en una coleta baja, aunque hoy se veía un poco más ordenado. Su mano agarraba el borde de su blusa sin pensar, como si buscara algo a lo que aferrarse. Se detuvo en la puerta y no se atrevió a dar un paso más. «Señor Vance», dijo en voz baja. «¿Me mandó llamar?» «Adelante», dijo Kessler con su habitual voz uniforme. «Siéntese». Meredith dudó por un segundo, luego caminó hacia la silla frente al escritorio de Kessler. Se sentó con la espalda recta, ambas manos sobre su regazo, los ojos bajos, sin atreverse a mirar directamente a su empleador. Kessler la estudió por un momento, luego habló, su tono tan breve como siempre. «El problema con su apartamento ha sido resuelto. Ya no necesita preocuparse por ser desalojada de su hogar». Meredith levantó la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par. Miró a Kessler, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «Señor, ¿qué dijo?» «El propietario retiró el aviso de desalojo», respondió Kessler. «Puede seguir viviendo allí sin que nadie le dé problemas». Meredith se quedó quieta en su silla, luego sus hombros comenzaron a temblar. Sus ojos se enrojecieron, las lágrimas se acumularon en las comisuras, pero aún no caían. Bajó la cabeza profundamente, su voz se quebró. «Gracias, señor», dijo temblando. «Muchas gracias. No sé qué decir». «Gracias». Kessler no reaccionó a su emoción. Simplemente se acercó al cajón del escritorio, sacó un sobre grueso, lo puso sobre el escritorio y lo empujó hacia Meredith. «Y esto», dijo, «5 meses de su salario, más una compensación por lo que ha tenido que soportar durante este tiempo». Meredith miró el sobre. Lo alcanzó, lo abrió y miró dentro. Un grueso fajo de billetes, mucho más que el salario que debería haber recibido por 5 meses de trabajo. Se quedó sentada en silencio por un largo momento. Luego hizo algo que Kessler no esperaba. Volvió a colocar el sobre en el escritorio y lo empujó hacia él de nuevo. «Solo tomaré lo que he trabajado», dijo Meredith, su voz tranquila pero clara. «Ni más ni menos». Kessler la miró. Por primera vez en esta conversación, realmente la miró, no como una empleada doméstica, no como alguien que necesita ayuda, sino como un ser humano. «¿Por qué?», preguntó. Meredith levantó la cabeza y por primera vez lo miró directamente a los ojos. No inclinó la cabeza. No apartó la mirada. «Porque no quiero deberle nada a nadie», dijo, su voz más tranquila ahora. «Toda mi vida solo he querido una cosa, que me paguen justamente por mi trabajo, no mendigar, no aceptar caridad, solo recibir lo que he ganado. Eso es todo lo que necesito». Silencio. Kessler miró a la mujer sentada frente a él, el uniforme gastado, las manos ásperas, el rostro exhausto marcado por muy poco sueño y demasiada preocupación. Pero sus ojos eran diferentes. Sus ojos eran claros, firmes, sin rastro de súplica, sin rastro de codicia. Por primera vez en muchos años, alguien había rechazado su dinero, no por miedo, no porque no lo necesitara, sino por su dignidad. Kessler permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió lentamente. Tomó el sobre, lo abrió y retiró parte del dinero, dejando solo la cantidad exacta, equivalente a 5 meses de salario. Empujó el sobre de nuevo hacia Meredith. «Este es su pago», dijo, «la cantidad exacta que ha trabajado para ganar, ni más ni menos». Meredith miró el sobre, luego a Kessler. Algo pasó por sus ojos por un instante. Tal vez alivio, tal vez gratitud, pero no el tipo de gratitud que proviene de que te den algo. Era el respeto silencioso compartido entre dos personas que entendían el valor del trabajo. Tomó el sobre, se puso de pie e inclinó la cabeza una vez más. «Gracias, señor», dijo. «Gracias por entender». Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Kessler se quedó sentado solo, observando el lugar por donde la mujer acababa de desaparecer. Había conocido a muchos tipos de personas en su vida, personas que mendigaban, dispuestas a arrodillarse por unos pocos dólares, personas que adulaban, dispuestas a decir cualquier cosa para ganar su favor.
personas que eran codiciosas, dispuestas a vender todo por dinero. Pero esta mujer era diferente. No mendigaba, no adulaba, no era codiciosa, solo quería lo que merecía, y él estaba empezando a entender por qué su hijo de 7 años había podido pararse frente a él sin miedo, porque ese niño estaba siendo criado por una madre como ella. Unos días después, a última hora de la tarde, Kessler salió de su oficina para tomar una taza de café. La mansión estaba en silencio, y la luz inclinada del día entraba por las altas ventanas de cristal, proyectando cálidas vetas doradas en el suelo de madera. Caminaba por el pasillo que conducía al ala familiar, una parte de la casa por la que pasaba poca gente, cuando se detuvo. Un niño pequeño estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared, la cabeza inclinada sobre un cuaderno de bocetos abierto en su regazo. Miles. El niño llevaba un suéter azul un poco demasiado grande para él, probablemente algo que alguien de la casa le había dado. Sus viejas zapatillas estaban colocadas ordenadamente a su lado. Sostenía un lápiz de color en una mano, sombreando la misma esquina de la página una y otra vez, tan absorto en lo que hacía que no escuchó los pasos. A pocos metros de distancia, la cocinera anciana limpiaba una mesa en la esquina de la habitación. De vez en cuando, miraba hacia el niño como si lo vigilara sin querer molestarlo. Kessler se quedó allí un momento, observando. Luego habló. ¿Qué haces sentado aquí? Miles no levantó la cabeza. Siguió coloreando, su voz tranquila. Estoy dibujando. Kessler se acercó. ¿Por qué estás dibujando aquí en lugar de quedarte en la cocina con tu madre? Por fin Miles lo miró. Sus ojos marrones eran claros, sin rastro de miedo, sin rastro de vacilación. Porque quiero ver si eres una buena persona. Kessler se detuvo. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a decirle que lo estaban observando. Nadie, excepto este niño de 7 años. Soltó una pequeña risa, un sonido corto y seco, como si los músculos de su rostro hubieran olvidado cómo reír hacía mucho tiempo y ahora estuvieran tratando de recordar. ¿Y qué has visto?, preguntó. Miles inclinó la cabeza y pensó por un momento, como si sopesara su respuesta con total seriedad. Todavía no lo sé, dijo el niño con honestidad. Todavía estoy observando. Kessler lo miró, a esos ojos claros, a esa honestidad sin defensas, y luego hizo algo que ni siquiera él entendía del todo. Se bajó al suelo y se sentó junto a Miles, con la espalda contra la pared, las piernas estiradas frente a él. Su caro traje tocó el frío suelo de madera, pero no le importó. Joey Tang estaba de pie al otro extremo del pasillo, y cuando vio eso se detuvo en seco. En todos los años que había trabajado para Kessler Vance, nunca había visto a su empleador sentarse en el suelo, nunca lo había visto sentarse junto a un niño, nunca lo había visto rebajarse así por nadie. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Kessler, con los ojos en el cuaderno de bocetos en el regazo de Miles. Miles se lo entregó sin dudarlo. Kessler lo tomó y comenzó a pasar las páginas una por una. La primera página mostraba el dibujo de una mano. Tenía las líneas torpes de un niño, pero estaba claro que era la mano de una mujer, con pequeñas marcas en las yemas de los dedos para mostrar los callos. Debajo había una línea torcida de escritura. La mano de mamá. La siguiente página mostraba otra mano, más grande, más áspera. Las palabras debajo decían, la mano del cocinero. La siguiente página, la mano del jardinero. La siguiente página, la mano del guardia. Página tras página, todas eran manos, docenas de manos dibujadas con lápices de colores. Cada una diferente, cada una con su propia historia. Kessler pasó las páginas lentamente en silencio. Luego se detuvo y miró a Miles. ¿Por qué manos?, preguntó. Miles se encogió de hombros, su voz inocente, como si estuviera diciendo lo más obvio del mundo. Mi mamá dice que puedes saber qué tipo de trabajo hace alguien mirando sus manos. Las manos de mi mamá son ásperas porque trabaja duro. Las manos del cocinero tienen marcas de quemaduras porque cocina. Las manos del jardinero tienen tierra debajo de las uñas porque planta cosas. El niño hizo una pausa por un momento, luego agregó en voz más baja.
Mamá dice que las manos de la gente buena no suelen ser suaves porque la gente buena trabaja para ayudar a otras personas. Kessler no dijo nada. Miró sus propias manos, las manos que descansaban en su regazo dentro de ese traje caro. Manos que se habían vuelto suaves ahora, uñas cuidadosamente cortadas, piel sin un solo callo. Las manos de un hombre que no había hecho trabajo físico en mucho tiempo. Miles inclinó la cabeza siguiendo la mirada de Kessler, luego preguntó con la curiosidad abierta que solo un niño puede tener. «¿Tus manos son suaves ahora, pero solían tener callos?» Kessler no respondió de inmediato. Miró sus manos un poco más, recordando los viejos tiempos. Los días en que tuvo que hacer cualquier trabajo para sobrevivir después de la muerte de su madre. Los días en que sus manos se agrietaban por el frío, se endurecían por el trabajo y le dolían todas las noches. Sí, respondió, su voz baja, muy ásperas. Miles sonrió. Fue la primera sonrisa que el niño le había dado a Kessler desde el día en que se conocieron. Una pequeña sonrisa, inocente, cálida. «Entonces solías trabajar como mi mamá», dijo el niño. Kessler no respondió. Simplemente se quedó allí en silencio, viendo al niño tomar de nuevo el cuaderno de bocetos y continuar dibujando. El lápiz de color se movía sobre el papel, haciendo nuevas líneas torpes. Una nueva mano comenzaba a tomar forma lentamente. Joey Tang se quedó al final del pasillo, sin atreverse a acercarse, sin atreverse a hablar. Solo se quedó allí, viendo a su jefe sentarse en el suelo junto a un niño de 7 años, y sintiendo que algo estaba cambiando. No un gran cambio, no uno ruidoso, solo un pequeño giro, silencioso y casi invisible, como el sol moviéndose un solo grado y haciendo que la luz cayera en un rincón diferente de la habitación. Pero fue suficiente para que lo reconociera. Su jefe ya no era del todo el mismo hombre que solía ser. La sala de reuniones privada estaba en el segundo piso de la mansión, una habitación a la que Priscilla nunca había sido invitada. Una larga mesa de roble negro pulido se extendía por el centro con sillas de cuero marrón alineadas a ambos lados, mientras que la suave luz dorada de un candelabro antiguo se derramaba sobre todo y creaba una atmósfera que se sentía elegante y amenazante al mismo tiempo. Kessler se sentó a la cabeza de la mesa. Joey Tang estaba detrás de él como una sombra silenciosa. Dos de los hombres de mayor confianza de Kessler se sentaron a cada lado, sus rostros tan fríos como el hielo. Y sobre la mesa, en el centro, solo había una cosa. Una hoja de papel arrugada con un dibujo torpe hecho con lápices de colores. Una mujer con el rostro hundido entre las manos, sus hombros temblando de llanto. Y debajo, con la letra torcida de un niño que apenas está aprendiendo a escribir, «Le debes dinero a mi mamá». ¿Por qué? La puerta de la sala de reuniones se abrió. Priscilla entró con su confianza habitual. Un vestido rojo se ceñía a su cuerpo, acentuando su figura perfecta. Su cabello rubio platino estaba recogido en un peinado elegante. Sus labios estaban pintados de un rojo vivo, y esa sonrisa social practicada ya estaba en su lugar. Pensó que era una reunión ordinaria. Quizás Kessler quería presentarle a algunos socios importantes. Quizás necesitaba que apareciera como su esposa y ayudara a dar la impresión correcta. Esa sonrisa se desvaneció en un instante cuando vio el ambiente en la habitación. Nadie sonreía, nadie se levantó para saludarla. Solo había rostros severos, ojos fríos y un silencio tan pesado que parecía ahogar el aire. Priscilla miró a su alrededor, tratando de encontrar algo familiar, pero no había nada. Entonces sus ojos se detuvieron en lo que yacía sobre la mesa. Un dibujo infantil, lo reconoció. Había visto a ese niño en la casa, el hijo de la criada, el niño que siempre llevaba consigo ese cuaderno de bocetos lleno de dibujos torpes. Priscilla trató de mantener la calma y forzó una sonrisa tensa. «Cariño, ¿qué reunión es esta? ¿Por qué está eso aquí?» Kessler no respondió. No la miró. Solo levantó una mano e hizo un pequeño gesto hacia Joey. Joey dio un paso adelante, colocó un grueso archivo sobre la mesa, lo abrió y comenzó a hablar con el mismo tono uniforme que un hombre usaría al leer una acusación.
Estos son registros bancarios de los últimos 8 meses. Los salarios destinados al personal doméstico fueron transferidos a la cuenta personal de la señora Vance en lugar de llegar a los destinatarios previstos. Un total de 7 empleados se vieron afectados. Priscilla se quedó inmóvil. El color ya había comenzado a desaparecer de su rostro. Joey pasó a la siguiente sección y colocó una pila de fotografías sobre la mesa. Estas son imágenes de cámaras de seguridad del casino. La señora Vance apareció allí regularmente con un nombre falso, usando grandes cantidades de efectivo. Su deuda actual en el casino ha alcanzado las 6 cifras. Priscilla miró las fotografías. Fotos de ella con cabello negro, gafas oscuras, sentada en una mesa de juego. El tipo de fotos que había creído que nadie podría obtener. Intentó decir algo, pero Joey ya había continuado. Y esto. Colocó otra pila de papeles sobre la mesa. Mensajes entre la señora Vance y un hombre llamado Derek Shaw. El contenido muestra que la señora Vance le enviaba dinero regularmente a cambio de su silencio sobre ciertos asuntos del pasado. Esto es un error, interrumpió Priscilla, su voz más aguda de lo habitual. Alguien me está tendiendo una trampa. Alguien está inventando todo esto para hacerme daño. Tienes que creerme. Kessler levantó la mano. Solo un pequeño gesto, y Priscilla se cayó como si alguien le hubiera cerrado la mano alrededor de la garganta. La puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo. Garrett Hollis fue traído por 2 guardaespaldas. El mayordomo, que siempre había parecido tranquilo y profesional, ahora temblaba como una hoja al viento. Su rostro estaba blanco como un fantasma. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y no se atrevía a levantarlos para mirar a nadie. «Señor Hollis», dijo Kessler, su voz fría, «¿hay algo que le gustaría decir?» Garrett tragó saliva con fuerza. Su cabeza cayó aún más bajo. Luego comenzó a hablar. Su voz temblaba tanto que era casi imposible de oír. La señora Vance me pagó para que guardara silencio, para falsificar los registros de nómina, para mentirle a usted y decirle que todo era normal. Sabía que estaba mal, pero necesitaba el dinero. Lo siento, señor Vance, lo siento. Priscilla miró a Garrett como si quisiera quemarlo vivo con la mirada. Traidor. Siseó entre dientes. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Kessler se levantó. Fue un movimiento simple, pero toda la habitación pareció congelarse a su alrededor. Caminó lentamente, cada paso resonando en el suelo de madera como la cuenta regresiva de un reloj. Rodeó la mesa y se movió hacia Priscilla. Ella retrocedió un paso, pero no había a dónde ir. Kessler se detuvo frente a ella, se agachó y recogió el dibujo de Miles. Lo miró por un momento, luego levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de su esposa. «¿Sabes qué es este dibujo?», preguntó, su voz baja, cada palabra aterrizando con el peso de toda una vida. Priscilla no respondió. «Este es un dibujo hecho por un niño de 7 años», continuó Kessler. «Ese niño dibujó a su madre llorando porque trabajó en esta casa durante 14 meses y se le negaron 5 meses de pago». Hizo una pausa por un momento. Sus fríos ojos grises nunca dejaron los azules de Priscilla. «Porque tú, mi esposa, tomaste ese dinero. No lo entiendes», estalló Priscilla, su voz temblorosa. Estaba bajo presión. «Derek Shaw me estabas amenazando. No tenía otra opción. Tuve que hacerlo para protegerme, para proteger la reputación de la familia. Tienes que entender». Kessler negó con la cabeza lentamente. «Tenías una opción», dijo. «Podrías habérmelo dicho. Podrías haberme pedido ayuda. Me ocupé de Derek Shaw en un día. Si hubieras venido a mí desde el principio, nadie habría tenido que sufrir. Pero no hablaste. Elegiste mentir, no una, sino 2 veces, directamente a mi cara cuando te pregunté». Priscilla se quedó en silencio. No quedaba nada que decir, nada que justificar. Kessler volvió a colocar el dibujo sobre la mesa, directamente frente a ella. «Mira este dibujo», dijo, su voz más tranquila ahora, pero afilada como una cuchilla. Un niño de 7 años tuvo que decidir por sí mismo, exigir justicia para su madre, porque los adultos de esta casa fallaron. Porque tú fallaste. Priscilla bajó la vista hacia el dibujo. Una mujer con el rostro hundido entre las manos, sus hombros temblando.
Las líneas torpes de un niño. La frase torcida debajo. Le debes dinero a mi mamá. ¿Por qué? Y lo supo. No quedaba nada que decir, nada que ocultar. Todo había terminado. Priscilla se derrumbó en la silla más cercana. Sus piernas ya no eran lo suficientemente fuertes para sostenerla. Cada rastro de confianza, cada pizca de orgullo, cada máscara perfecta que había pasado años construyendo, ahora se hacía añicos como un espejo arrojado al suelo. Se sentó allí con los hombros caídos, los ojos fijos en el suelo, la respiración pesada. La habitación estaba en silencio hasta el punto de la asfixia. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos esperaban. Entonces Priscilla levantó la cabeza. En sus ojos azules algo brilló. Un último hilo de esperanza. Una última carta que creía que todavía tenía en la mano. Respiró hondo y trató de estabilizar su voz. No me harás nada, dijo. Su voz temblaba ligeramente, pero tratando de sonar firme. Soy tu esposa. Han pasado 5 años. Sé demasiado sobre ti, sobre tu trabajo, sobre la gente que conoces, sobre las cosas que haces. No puedes simplemente dejarme ir así. Silencio. Los hombres en la habitación se miraron entre sí, luego hacia Kessler, esperando. Y Kessler sonrió. Fue la sonrisa más fría que nadie en esa habitación había visto en su rostro. No la sonrisa de placer, no la sonrisa de satisfacción. Era la sonrisa de un hombre mirando una pieza de ajedrez sin ningún lugar a donde moverse, pero que aún intentaba luchar. «¿Crees que sabes mucho sobre mí?», dijo Kessler, su voz ligera, como si estuviera discutiendo el clima. «Ni siquiera sabes que firmé un acuerdo prenupcial que protege todos mis bienes antes de casarnos. Todo lo que poseo está protegido. No tienes derecho a nada de eso». Priscilla abrió la boca para decir algo, pero Kessler continuó sin darle la oportunidad. «No sabes que cada secreto que crees que guardas, mi abogado lo preparó hace mucho tiempo. Todo lo que sabes, yo ya sabía que lo sabías, y me preparé para el día en que pudieras intentar usarlo». Dio un paso más cerca, sus ojos grises fijos en los ojos azules que comenzaban a llenarse de miedo. «No sabes nada de mí, Priscilla», dijo, su voz más baja ahora. «Durante 5 años, todo lo que has conocido fue mi dinero, mi casa, el estatus que te di, pero nunca supiste quién era yo». Hizo una pausa, luego agregó con una voz fría como el hielo. «Y ahora ni siquiera tienes esas cosas». El rostro de Priscilla se puso blanco como el papel. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Todo lo que había construido, todo lo que había planeado, cada ruta de escape que pensó que todavía tenía, todo había sido cortado. Kessler se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Se quedó allí con los ojos en el mar nocturno, y su voz llenó la habitación como una sentencia final. «Te irás de esta casa con lo que trajiste al entrar, lo que significa casi nada. El divorcio se finalizará en un mes. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Hizo una pausa por un momento, luego agregó sin darse la vuelta. «Tienes 1 hora para recoger tus pertenencias personales». Priscilla intentó decir algo, una disculpa, una súplica, una última amenaza, pero cuando miró la espalda de Kessler vuelta hacia ella, comprendió que nada de lo que dijera podría cambiar nada ahora. Ya no existía a sus ojos. 2 guardaespaldas se adelantaron y tomaron sus lugares a cada lado de ella. No dijeron nada, no la tocaron, simplemente se quedaron allí, educados pero firmes, esperando. Priscilla se puso de pie, lentamente, con dificultad, como una anciana que lucha por levantarse después de una dolorosa caída. Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie, sin decir una palabra. Su espalda estaba encorvada, sus hombros caídos. Su caminar ya no era el paso confiado y orgulloso de la señora Kessler Vance. Era solo el caminar cansado de alguien que acababa de perderlo todo. La puerta se cerró detrás de ella. Kessler se giró y miró a Garrett Hollis, que todavía estaba de pie en la esquina de la habitación, temblando. «En cuanto a ti», dijo Kessler, su voz despojada de toda emoción, «estás despedido, con efecto inmediato.
Estarás fuera de aquí en una hora y nunca más aparecerás en ninguna de mis propiedades. Garrett asintió una y otra vez, sin atreverse a decir una sola palabra. Lo dejaron salir, sus pasos inseguros como los de un borracho. La sala de reuniones se vació lentamente. Joey Tang fue el último en irse, después de recibir un asentimiento de Kessler. La puerta se cerró y Kessler se quedó solo en la gran habitación junto a la ventana que daba al mar nocturno de Atlantic City. Las olas seguían moviéndose con su ritmo constante en la distancia, empujando hacia la orilla y retrocediendo de nuevo, luego empujando hacia adelante y retrocediendo, como si nada hubiera cambiado, como si un matrimonio de 5 años no acabara de terminar en menos de una hora. Kessler se quedó allí, con los ojos en el agua negra bajo la luz de la luna. No sentía tristeza, no sentía arrepentimiento, no sentía dolor. Solo había una extraña sensación de alivio que se extendía por su pecho, como si acabara de cortar una herida que había estado supurando durante demasiado tiempo, como si acabara de dejar una carga que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. Respiró hondo y dejó que el aire fresco del mar llenara sus pulmones. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Todavía había mucho que hacer. Una semana después de que Priscilla dejara la mansión, Kessler convocó a todos los gerentes de la organización. No fue una reunión ordinaria. No se trataba de negocios o estrategia. Fue para anunciar algo que nadie esperaba. La gran sala del tercer piso del edificio principal estaba llena de gente. Docenas de rostros severos se sentaban a ambos lados de la larga mesa de conferencias, con los ojos fijos en el frente de la sala donde estaba Kessler. Nadie hablaba, nadie susurraba. Cuando Kessler Vance convocaba una reunión de emergencia, todos entendían que no era el momento de preguntas o especulaciones. Kessler se paró a la cabeza de la sala, con ambas manos sobre la mesa, sus ojos recorriendo cada rostro uno por uno. Joey Tang estaba detrás de él como siempre, silencioso y vigilante. A partir de hoy, dijo Kessler, su voz uniforme pero que se escuchaba en toda la sala, nuestra organización tendrá una regla más. Hizo una pausa por un momento, dejando que el silencio se hiciera más pesado. La llamo la regla Cole. Los hombres en la sala se miraron entre sí, la confusión clara en sus rostros. ¿Cole? ¿Qué clase de nombre era ese? ¿Por qué ese nombre? Pero nadie se atrevió a preguntar, todavía no. La regla es esta, continuó Kessler. Cualquiera en esta organización, desde el rango más alto hasta el más bajo, que retenga el salario de un empleado aunque sea por un día, se considerará que ya no tiene lugar en esta organización y será despedido de inmediato, sin excepciones, sin segundas oportunidades. La sala se quedó completamente en silencio. Algunos hombres fruncieron el ceño. Un destello de disgusto pasó por sus rostros. Esta regla afectaba la forma en que siempre habían hecho las cosas. A veces, retrasar los salarios era una herramienta de gestión. A veces era una forma de ahorrar costos por un tiempo. A veces era simplemente una negligencia que nadie había pensado que importara mucho. Pero ahora todo eso tendría que cambiar. Un hombre sentado a mitad de la mesa, un gerente de nivel medio que había trabajado para Kessler durante muchos años, se atrevió a hablar. Señor Vance, ¿puedo hacer una pregunta? Kessler lo miró y asintió levemente. ¿Por qué llamarla la regla Cole? Silencio por un segundo. Kessler miró directamente a los ojos del hombre, luego respondió con una voz breve pero clara. Porque alguien me recordó que la dignidad de los trabajadores nunca debe ser pisoteada, sin importar quiénes sean, sin importar qué tipo de trabajo hagan, sin importar cuánto dinero tengan en su cuenta, trabajan y merecen que se les pague a tiempo. Hizo una pausa por un momento. El nombre de esa persona es Cole, y esta regla lleva su nombre. Nadie preguntó nada más. Nadie se atrevió. Entendieron que cuando Kessler daba una orden, no era una sugerencia, era una regla, y nadie podía romper las reglas de Kessler Vance. La reunión terminó. Uno por uno, salieron de la sala, llevando la nueva regla en sus mentes, y el cambio silencioso en la forma en que dirigirían su trabajo a partir de ese día. Mientras tanto, en la mansión junto al mar,
Meredith Cole seguía trabajando como de costumbre. No sabía que se acababa de establecer una nueva regla en su nombre. No sabía que en una importante reunión de las personas más poderosas de Atlantic City, su nombre había sido pronunciado con respeto. Solo sabía una cosa. A partir de ese mes, su salario y el de todos los que trabajaban en la mansión se pagaban el día exacto, en su totalidad. Nadie tenía que recordárselo a nadie. Nadie tenía que esperar. Nadie tenía que preocuparse más. Pensó que era porque el nuevo mayordomo era mejor en su trabajo que Garrett. No sabía la verdadera razón, y Kessler no tenía intención de decírselo. Al mismo tiempo, Kessler dio otro paso en silencio. Llamó a su abogado y le ordenó que comprara el edificio donde Meredith alquilaba su apartamento, no a su nombre, no de ninguna manera que pudiera rastrearse hasta él. El antiguo dueño del edificio, el hombre que una vez había llamado y amenazado con desalojar a Meredith, recibió una oferta que no pudo rechazar. Una cifra lo suficientemente grande como para hacerle vender toda la propiedad y abandonar la zona sin mirar atrás. El edificio permaneció exactamente igual. Nada cambió por fuera, pero por dentro, una pequeña cosa sí cambió. El alquiler de Meredith Cole era ahora de $1 al año. Meredith recibió un aviso de una empresa de gestión de propiedades de la que nunca había oído hablar. La nueva administración había adoptado una política de apoyo a los trabajadores. Ella calificaba. Su alquiler había sido reducido. Eso era todo lo que sabía. No sabía quién era el nuevo dueño. No sabía por qué había sido elegida, pero no preguntó. Solo sintió alivio. Por primera vez en muchos años, podía dormir tranquilamente sin preocuparse por el alquiler del próximo mes. Unos días después, Joey Tang le preguntó a Kessler en privado, mientras los dos estaban en la oficina, ¿por qué no se lo dices? Preguntó con curiosidad en su voz, ¿que compraste el edificio? ¿Que eres tú quien la está ayudando? Kessler estaba junto a la ventana, con los ojos en el mar mientras la luz de la tarde se volvía lentamente naranja y roja. No se dio la vuelta. ¿Por qué se negaría? Respondió suavemente. No quiere deberle nada a nadie. Solo quiere ser tratada con justicia, que le paguen lo que vale su trabajo. Hizo una pausa por un momento, y yo respeto eso. Joey se quedó en silencio. Miró la espalda de su jefe, la forma en que estaba junto a la ventana frente al mar, y sintió que algo había cambiado. No un gran cambio, no uno ruidoso, solo un pequeño y silencioso giro, como el sol inclinándose un solo grado y haciendo que la luz cayera sobre la habitación de una manera diferente. Su jefe seguía siendo Kessler Vance, seguía siendo el hombre que todo Atlantic City respetaba y temía, pero algo era diferente ahora. Algo más suave, oculto en lo profundo de la dura coraza de acero frío. Joey asintió, aunque Kessler no lo vio. Algunas cosas no necesitaban decirse en voz alta. Llegó diciembre, trayendo consigo el agudo frío del mar y la sensación de Navidad extendiéndose por todo Atlantic City. Cadenas de luces parpadeaban en las calles. Se levantaron árboles de Navidad en las plazas de la ciudad, y la música navideña salía de las tiendas. Y por primera vez en muchos años, la mansión de Kessler Vance también fue decorada. Se colgaron cálidas luces doradas en los pasillos. Un pequeño árbol de Navidad se erguía en la esquina de la sala de estar, decorado simplemente con adornos rojos y espumillón plateado. El tenue aroma a canela y naranja persistía en el aire gracias a las velas aromáticas que el anciano cocinero había colocado por toda la casa. Esto nunca había sucedido cuando Priscilla todavía estaba aquí. Ella odiaba el desorden de las fiestas, odiaba el olor a pino, odiaba las decoraciones que consideraba baratas y faltas de refinamiento. Prefería fiestas elegantes en hoteles de 5 estrellas, no veladas cálidas en casa. Pero Priscilla ya no estaba aquí, y la casa comenzaba a cambiar. En Nochebuena, Kessler hizo algo que nadie esperaba. Invitó a todos los que trabajaban en la mansión a quedarse y cenar con él. No como sirvientes, sino como invitados. La larga mesa del gran comedor ya no estaba dispuesta con la misma fastuosidad que las cenas sociales del pasado. No había manteles bordados a mano importados de Francia, ni cubiertos de plata pulidos hasta brillar,
ni un menú elaborado preparado por un chef contratado. Solo había platos sencillos elegidos por el propio cocinero anciano. Pollo asado caliente con piel dorada y crujiente, puré de papa suave mezclado con mantequilla, pan caliente recién salido del horno, vino tinto para los adultos, jugo de manzana para Miles. No había invitados VIP, ni socios comerciales, ni conversaciones sobre contratos o estrategia. Solo estaban las personas que trabajaban en esta casa todos los días. El anciano cocinero que había estado en la mansión durante más de 10 años, el jardinero silencioso pero trabajador, el leal conductor, varias amas de casa, y Meredith y Miles. Kessler se sentó a la cabeza de la mesa, pero no con su habitual aire de autoridad. Llevaba una camisa sencilla, sin traje, sin corbata. Un pequeño cambio, pero que todos notaron. Miles se sentó junto a Kessler. Sus piernas se balanceaban porque no llegaban al suelo. Su familiar cuaderno de bocetos descansaba junto a su plato como si nunca fuera a ningún lado sin él. La comida comenzó en silencio. Todos se sentían incómodos. Todos se sentían inseguros. Después de todo, seguían siendo empleados, y el hombre a la cabeza de la mesa seguía siendo Kessler Vance. Los años de marcada separación entre amo y sirviente no podían desaparecer en una sola noche. Entonces el anciano cocinero habló. Comenzó a contar una historia sobre su hija, sobre la vez que había intentado hornear galletas de Navidad y casi incendia toda la cocina. Era una historia sencilla, divertida, nada notable. Pero una persona se rió, luego dos, luego toda la mesa, y el aire comenzó a descongelarse. El jardinero contó una historia sobre las flores que plantaba cada año para su esposa. El conductor les contó sobre un viaje por el país que había hecho cuando era joven. Meredith habló sobre las galletas que su madre solía hacer cada Navidad. Y Miles, con la voz inocente de un niño de 7 años, preguntó por qué los pollos no sabían volar, aunque tuvieran alas, e hizo que toda la mesa estallara en carcajadas. Kessler se sentó y escuchó. No habló mucho, pero escuchó y miró a su alrededor. Rostros relajados, sonrisas reales, no las sonrisas sociales educadas a las que se había acostumbrado demasiado. Historias ordinarias sobre la vida, sobre la familia, sobre las pequeñas cosas cotidianas que nunca habían existido en las lujosas fiestas del pasado. Y se dio cuenta de algo. Esta era la primera vez en muchos años que esta casa se sentía como un verdadero hogar. Después de la cena, mientras todos tomaban té y hablaban, Kessler sintió que alguien tiraba suavemente de su manga. Se dio la vuelta. Miles estaba de pie junto a su silla, sosteniendo una hoja de papel doblada. «Señor Kessler», dijo el niño, su voz pequeña pero seria, «tengo algo que quiero darle». Kessler tomó el papel y lo abrió. Era un dibujo, diferente de todos los dibujos de una sola mano que el niño había hecho antes. Este mostraba dos manos sosteniéndose. Una mano pequeña con líneas delicadas, quizás la mano de un niño o una mujer, y una mano más grande, más angular, claramente la mano de un hombre. Debajo del dibujo, con una letra torcida que era mejor que antes, había una frase. La mano de una buena persona y la mano que solía tener callos. Kessler miró el dibujo. Lo miró más tiempo que cualquier contrato o documento que hubiera leído. Más tiempo incluso que los informes financieros que valían millones de dólares. «Mi mamá dice que una buena persona es alguien que cumple sus promesas», explicó Miles, su voz inocente. «Prometiste pagarle a mi mamá, y lo hiciste, así que eres una buena persona». Kessler no dijo nada. Sintió como si algo se le hubiera atascado en la garganta, una opresión que no podía tragar. «Voy a dibujar muchos más», continuó Miles, sin saber que sus palabras estaban haciendo que uno de los hombres más poderosos de Atlantic City luchara por contener sus emociones. «Voy a dibujar a todas las personas buenas que conozca, y luego, cuando crezca, tendré un cuaderno de bocetos lleno de gente buena». Kessler respiró hondo, tratando de mantener la voz firme. «¿Has conocido a muchas personas buenas ya?» Miles inclinó la cabeza y lo pensó seriamente, como si fuera la pregunta más importante del mundo. «No muchas», respondió el niño con honestidad. «Pero creo que conoceré más,
Mi mamá dice que el mundo tiene más gente buena de lo que la gente piensa. Es solo que a veces se esconden tan bien que no los notas. Kessler sonrió, una sonrisa rara, no la sonrisa fría de un hombre al frente de un imperio, no la sonrisa pulida para las cenas de alta sociedad, sino la sonrisa de un hombre al que le acababan de recordar algo importante que había olvidado hace mucho tiempo. Al otro lado de la habitación, Meredith estaba junto a la mesa de té, observando a su hijo hablar con Kessler. Sus ojos brillaban, pero no dijo nada. Solo se quedó allí en silencio y sonrió. Kessler dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón, con cuidado, como si estuviera guardando algo más precioso que todo lo demás que poseía. Gracias, Miles, dijo, su voz más baja de lo habitual. Este es el regalo de Navidad más hermoso que he recibido. Miles sonrió. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso a la mesa, apresurándose hacia el anciano cocinero para preguntar sobre la receta de galletas que había mencionado. La risa del niño resonó en la cálida habitación, y Kessler se quedó allí solo, pero no solitario. Por primera vez en muchos años, no se sentía solo dentro de su propia casa. Ese invierno, Atlantic City fue más frío de lo habitual. El viento del océano cortaba las calles vacías, llevando el escozor de la sal y el amargo frío de diciembre. Pero dentro de la mansión junto al mar, algo había cambiado. Kessler Vance seguía siendo Kessler Vance. Seguía siendo el hombre cuya presencia podía hacer que toda una habitación contuviera la respiración en el momento en que entraba. Seguía siendo el nombre que hacía que la gente bajara la vista y dejara que sus manos temblaran cuando hablaban en voz alta. Eso no había cambiado. Pero ahora también era alguien en quien un niño de 7 años confiaba. Y para él, eso importaba más que todo lo que había construido. Meredith siguió trabajando en la mansión, ahora con un pago justo y el respeto que siempre había merecido. Todavía no sabía quién era el nuevo dueño de su edificio. No sabía por qué su alquiler había bajado de repente a $1 al año. Quizás nunca lo sabría, y quizás eso no importaba. Miles siguió dibujando. Todavía se sentaba en la esquina de la cocina los días que iba a trabajar con su madre, vigilado por el anciano cocinero. Su cuaderno de bocetos seguía haciéndose más grueso con dibujos de manos, las manos de las personas que conocía, las manos de las personas que creía que eran buenas. Y a veces, cuando Kessler pasaba, se detenía. ¿Qué estás dibujando hoy?, preguntaba, y Miles le entregaba el cuaderno de bocetos y le contaba sobre las nuevas manos, sobre las historias detrás de cada dibujo. Y Kessler escuchaba, realmente escuchaba, algo que rara vez hacía con nadie más en este mundo. Esta historia no es sobre un hombre poderoso que se convierte en un buen hombre. Esta historia es sobre un niño pequeño que se atrevió a hacer una pregunta que nadie más se atrevió a hacer. Sobre una madre que le enseñó a su hijo que la dignidad no se puede comprar con dinero. Y sobre un hombre lo suficientemente fuerte como para escuchar y lo suficientemente valiente como para cambiar. El verdadero poder no es hacer que la gente tenga miedo. El verdadero poder es cuando un niño te mira a los ojos y cree que harás lo correcto. Tarde en la noche de Navidad, cuando la mansión se había oscurecido y todos habían regresado a sus habitaciones, Kessler estaba solo junto a la ventana de su estudio. El mar nocturno se extendía en la distancia, oscuro bajo la pálida luz de la luna. Las olas seguían llegando con el mismo ritmo constante que siempre habían mantenido. Metió una mano en su bolsillo interior y sacó el dibujo de Miles, dos manos sosteniéndose, la mano de una buena persona y la mano que solía tener callos. Miró el dibujo una vez más a la luz de la luna que caía a través del cristal. Luego lo volvió a guardar con cuidado en el mismo lugar de antes, justo al lado de su corazón. Se dio la vuelta, salió de la habitación y por primera vez en muchos años, esta casa ya no se sentía fría. Gracias a todos por quedarse con esta historia hasta estos momentos finales. Si esta historia tocó su corazón, por favor presione el botón de me gusta y comparta este video para que más personas tengan la oportunidad de escucharlo. Nos encantaría saber cómo se sintieron después de escuchar esta historia. ¿Qué piensan de Kessler, de Meredith
del pequeño Miles? Por favor, dejen un comentario abajo y compartan lo que hay en lo más profundo de su corazón. Cada comentario que dejan es una tremenda fuente de aliento que nos ayuda a seguir creando historias aún más significativas. Y si aún no se han suscrito al canal, por favor, presionen el botón de suscripción y activen las notificaciones para no perderse los videos fascinantes que se actualizan todos los días. Prometemos que no los decepcionaremos. Finalmente, deseamos a todos los que ven este video muy buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de los días venideros. Muchas gracias a todos. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.